Estoy encantada de estar aquí hoy. Para mí es la primera vez que participo a un evento como el TEDx y hasta ahora me había limitado a mirar los vídeos por internet. Ahora podré ver incluso mi vídeo y gracias por estar aquí escuchándonos. Antes se ha hablado de la ciencia de la belleza. Yo ahora hablaré de la belleza de la ciencia. La ciencia nació con la humanidad, porque la ciencia es la necesidad del hombre de entender la naturaleza que nos rodea, del hombre y de las mujeres, y la naturaleza que nos compone, el por qué y el cómo. Y estas son preguntas que se hicieron desde el principio. Hemos visto antes los tres cerebros que tenemos, y yo creo que la necesidad de la ciencia no está solo en el último, está también más abajo de eso. Al principio de la humanidad, la ciencia era una parte que estaba compartida por filósofos, físicos. Las personas que hacían ciencia se dedicaban a todas las partes de la ciencia humanística y las ciencias naturales. Aquí en este bello fresco de Raffaello, que está en los Museos Vaticanos de Roma, está la Escuela de Atenas, y aquí tenemos personajes de los cuales hemos ya oído hablar hoy. Está Platón, el mundo de las ideas, que indica con la mano hacia el cielo. Está Aristóteles, sin embargo, que indica la tierra, la naturaleza más cercana a nosotros. Hay una sola mujer aquí en este fresco, y es este personaje que se dice represente Hipatia, que fue una matemática, científica, astrónoma que vivió en el 400 en Alejandría y que fue cruelmente martirizada y asesinada por un grupo de monjes cristianos porque no quería renunciar a su ciencia, a sus ideas, y no quiso aceptar lo que era en ese momento la cultura cristiana. La Iglesia ha tenido mucho que ver, la Iglesia y las religiones, con la ciencia. Por una parte ha sido ayuda para la ciencia, por otra parte ha sido freno para la ciencia. Cuando los científicos intentaban dar un modelo de lo que era la naturaleza, había muchas preguntas a las cuales no se podía contestar. Era más fácil diseñar modelos que tenían una parte mística, una parte religiosa, y estos modelos luego se convertían en casi dogmas de la Iglesia. Naturalmente, esto ha evolucionado mucho. Hubo un momento, el siglo XVII, en el que este enfrentamiento entre la necesidad de comprender el mundo y la necesidad y el deseo de parte de las autoridades eclesiásticas de mantener los modelos así como estaban, produjo un choque, y este fue Galileo. Este año son 450 años del nacimiento de Galileo. Galileo, el científico italiano, era no solo científico, también era filósofo, era poeta, era músico. Él es considerado el padre del método científico. El método científico dice que no solo hay que observar, hay que hacer luego las hipótesis, hay que deducir y hay sobre todo que experimentar. O sea, hasta que no está el experimento que te dice que tu hipótesis del modelo es verdadera, esto no es ciencia real. Naturalmente no fue él el único que habló de esto. La evolución de la ciencia en la historia de la humanidad es continua, más o menos rápida, pero continua. Podríamos hablar de Demócrito, que introdujo los átomos, de Avicena, el matemático árabe que vivió en España, en lo que era entonces la península ibérica, Cartesio. Pero de Galileo se dice que fue el padre del método científico. Después de él no pudo aplicarse el método científico. En estos últimos 4 siglos la evolución de la ciencia, el progreso ha sido muy rápido y ha sido fortísimo. Desde el pequeño telescopio que Galileo construyó con sus manos a los telescopios que tenemos hoy. Por ejemplo, esta es una figura de un
observatorio de rayos cósmicos que está en Chile, donde en una gran llanura hay decenas y decenas de detectores que estudian los rayos cósmicos, las partículas que vienen del universo, y detectan estos rayos cósmicos y dan información sobre lo que es el universo. Ha habido un progreso en la tecnología y en la capacidad de elaborar modelos enorme. Aquí hay un dibujo de Galileo, antes ya se ha hablado también de Galileo, él se enfrentó con la Iglesia porque hizo en sus observaciones, vio la demostración que el modelo heliocéntrico que venía de Copérnico era verdadero y la Iglesia esto no lo quería aceptar. Este es un dibujo en que se ve la Tierra que no está en el centro. Y él dijo la famosa frase en italiano, "Eppur si muove", que significa, sin embargo, se mueve. Cuando tuvo que abjurar sus ideas delante de la Inquisición, también porque era profundamente religioso, pero dijo, sin embargo, se mueve, y esto es ineluctable, la realidad, la ciencia será antes o después aceptada. Se ha necesitado 400 años para que la Iglesia dijera que se equivocó en esa ocasión. Fue el Papa Juan Pablo II que lo hizo hace unos 30 años. De aquí a lo que conseguimos hoy observar, pues hay una gran diferencia. Ahora conseguimos ver el cielo, las estrellas, todo el universo que nos rodea con una cantidad de detalles que era inimaginable en los tiempos de Galileo. La ciencia necesita financiación, esto es importantísimo. La necesitaba en sus tiempos, esto es un compás militar que inventó Galileo, que servía para hacer cálculos y que él vendía a los militares y los militares le pagaban y él con esto podía luego financiar su propia investigación. Que hoy en día la investigación es reconocido por todos los países del mundo, sobre todo los que vivimos en esta parte llena de suerte que son nuestro continente y los países donde vivimos realmente bien. En esto se está aceptado que la ciencia hay que financiarla. Hay que financiarla porque sin financiación de la ciencia no hay progreso en el país, no hay progreso en la humanidad. Y necesita también libertad la ciencia, necesita la libertad de poder equivocarse. La ciencia tiene que tener la libertad de explorar y, por lo tanto, explorar también por caminos que nos llevan a un resultado real, sino a equivocaciones. Pero luego, antes o después, se reconvierte en la realidad, que podemos volver a recordar la frase de Galileo, "Eppur si muove", eppur lo sabremos antes o después, descubriremos la realidad. Entre la idea de libertad de la ciencia hay una gran parte que hacen una parte de físicos, de investigadores que estudian, producen teorías, y entre esto está Higgs. Habéis oído hablar del bosón de Higgs, de la partícula de Higgs. Este es Higgs delante de una pizarra. Higgs es un teórico. Él predijo la existencia de esta partícula en los años 80. De ahí al descubrimiento han pasado decenas de años y ha habido una necesidad de evolucionar la tecnología para ser capaces de producir lo que es el LHC, un acelerador de partículas, de protones, donde se aceleran protones a altísimas energías, se les hace colisionar y de ahí luego se deduce, viendo las partículas que se producen en esta colisión, se puede detectar la partícula de Higgs. Se necesitaron decenas de años, pero el 4 de julio del 2012 en el CERN hubo un evento en el que dos diferentes experimentos, y ahí volvemos al método experimental, se necesita demostración de parte de más experimentos, dos diferentes experimentos habían detectado la partícula, y este es Higgs en la sala del CERN donde se decía esto. Ese día se emocionó mucho más de lo que se emocionó meses después cuando le otorgaron el premio Nobel, porque esto es la transformación de lo que era una idea en una realidad, en la demostración que tenía razón años antes.
Y esta ciencia, este gran acelerador, ¿qué ha hecho? Pues ha detectado esta partícula. ¿Qué vamos a hacer con la partícula de Higgs? No lo sabemos. A lo mejor nada, a lo mejor no sirve para nada. Pero todo lo que se ha hecho para llegar a ella ha producido una cantidad de tecnología, de conocimiento, de aplicaciones realmente grandiosa. Y esto es lo que la ciencia hace. Por una parte, se necesita la ciencia por el gusto solo de conocer, la ciencia fundamental. Pero esta hoy en día va ligada a la tecnología y esta tecnología tiene muchísimas aplicaciones. Una de ellas es Internet. Internet nació, no lo veis aquí hay una fecha, en el 1989, este señor, Tim Berners-Lee, estaba en el CERN y necesitaba compartir sus datos y sus resultados con compañeros que no estaban en el despacho de al lado, sino que trabajaban en laboratorios de otros países. Y entonces se inventó un método para poder comunicar con ellos. Este era el Internet. El HTTP que se ve en las páginas web lo inventó él. La reina de Inglaterra le ha hecho ser. Él no patentó la idea. Alguna vez un periodista le preguntó si se había arrepentido de no haber patentado esa idea. Y él dijo que no. Lo único de lo que se había arrepentido era que después del HTTP él puso 2 puntos / tenéis presente lo que hay que poner. Dice, eso no servía. Podía habérmelo ahorrado y hubiera sido mucho mejor. Este es su único arrepentimiento. Y no solo hay aceleradores en Ginebra, estos aceleradores grandes donde se hacen esta ciencia fundamental, hoy en día son siempre colaboraciones de muchos países. En el CERN trabajan físicos españoles, ingenieros españoles, estudian estudiantes españoles y de toda Europa y de todo el mundo, porque para estos grandes experimentos se necesita la participación de muchos países. Pero luego en cada país hay también laboratorios donde se aplican tecnologías similares a las que hay en el CERN, pero para otro tipo de actividades. Aquí, a 6 kilómetros de donde estamos hoy, esto es Mercantic y esto es ALBA. Esto es Google Maps. A 6 kilómetros tenemos ALBA. ALBA es el sincrotrón español y catalán. Es un proyecto que empezaron a soñar aquí en Cataluña y también en otras partes de España en el 93. Se necesitaron 10 años para convencer las autoridades de que era un proyecto que servía para algo. En el 2003 se aprobó el proyecto. En el 2006, después de 3 años de realización de lo que era el diseño de este proyecto, se empezó a excavar en este campo, que era un campo vacío. Y hoy en día es una infraestructura, la infraestructura científica mayor que hay en España, y es una infraestructura cuya financiación viene 50% de parte del gobierno central, 50% de parte del gobierno catalán. Es un ejemplo de cómo saben las dos administraciones colaborar de manera muy positiva y muy agradable, porque yo participo muchas veces en reuniones en que hay las dos administraciones y os aseguro que es un placer ver cómo colaboran y proponen soluciones juntos. Este es visto desde arriba, el edificio, y ¿qué es lo que tiene dentro? ¿Qué es lo que hacemos con el sincrotrón? Producimos luz, producimos fotones. ¿Cómo se producen los fotones y para qué sirven? Para producir fotones se aceleran electrones. En el CERN hemos dicho se aceleran protones. Aquí aceleramos electrones. Los electrones, cuando entran en un campo magnético, emiten luz. Esa luz que emiten es una luz que puede servir para mirar. Es una parte del espectro electromagnético. Nosotros, la luz que vemos está en este espectro electromagnético. La luz que producen los electrones tiene longitudes de onda más cortas. Esto significa que puede mirar dimensiones más pequeñas de las que podemos ver con nuestros ojos. Y entonces sirve para ver la materia a niveles atómicos.
Por lo tanto, ¿para qué sirve? Sirve para los biólogos que quieren mirar las células, sirven para los químicos que quieren ver los procesos de catálisis, sirven para las empresas farmacológicas que quieren ver cómo se componen la lactosa con el elemento activo, sirven para estudios de patrimonio cultural, para ver los materiales con los cuales está hecho el cuadro de Van Gogh y por qué el amarillo se está estropeando. Se va a una estructura de luz de sincrotrón y se estudia ese amarillo y se ve qué es lo que se puede hacer para que deje de estropearse. Bueno, esto es, y estas son algunas fotos del sincrotrón. Por lo tanto, ¿qué hay en el sincrotrón? Hay, antes que nada, un acelerador, como en el CERN, hecho de elementos magnéticos, de campos eléctricos. El del CERN son casi 30 kilómetros de circunferencia, ALBA son 100 veces más pequeños, 300 metros de circunferencia. Pero la tecnología es la misma, siempre campos magnéticos y campos eléctricos con gran precisión, con gran control, con todo un sistemas de detecciones, son las mismas tecnologías. Este es una foto del túnel, esto luego la luz que emiten los electrones se extrae de ciertas ventanas. Para manipular la luz se necesitan espejos y cristales, por lo tanto hay tecnologías muy precisas en que con los espejos y los cristales se lleva la luz en el punto donde luego lleva el usuario con su muestra, con su célula, para iluminar la célula. Esto es, por ejemplo, el punto donde se pone luego la muestra. Como veis, la tecnología es muy complicada. Y aquí hay algunos resultados. Este es, por ejemplo, una proteína puesta en una de nuestras líneas y estudiada. Esto es una célula, esta es una célula del hígado, esta es la membrana del núcleo y estos son las mitocondrias. Como veis, la capacidad de mirar la materia es enorme. Hay naturalmente estudios de materiales, estos son estudios de grafeno y, como he dicho antes, también de patrimonio cultural. Por lo tanto, esta ciencia que es bella porque la necesitamos y porque queremos entender, es también útil. Y termino con una frase de Heisenberg que dice: es maravilloso que la naturaleza esté regida por leyes que nosotros somos capaces de entender, pero aún más maravilloso es que nosotros estamos hechos de una manera que conseguimos entender estas leyes. Gracias.